Hoy presentaremos a ustedes nuestra ponencia denominada Huella de carbono de una pavimentación con la metodología del análisis del ciclo de vida o ACV y el software CIMAPRO en su versión 9.0. Mi nombre es Humberto Aceves Gutiérrez y represento también a mis compañeros, al maestro Oscar López Chávez, a la doctora Santa Magdalena Mercado Ibarra, al maestro José Luis Arévalo Razo, y pertenecemos al Instituto Tecnológico de Sonora. Empezaré por decirles que de la tierra se extrae el 60% de los materiales que empleamos en la construcción. También que el 50% de las emisiones de CO2 a la atmósfera provienen de la construcción y del uso de los edificios. En estos edificios se consume el 40% de la energía primaria consumida en el planeta y el 75% de la electricidad también se utiliza en estas edificaciones. El 20% del agua dulce es consumida en los edificios y el 60% de los residuos sólidos se producen en la construcción y en la destrucción de los edificios. También puedo decirles que en el proceso de construcción, donde se usa maquinaria pesada, generalmente esta genera emisiones de dióxido de carbono y adicionando el transporte de los materiales al lugar de la obra, llegan a constituir entre el 6 y el 8% de los gases de efecto invernadero para una obra. En consecuencia, el sector de la construcción puede desempeñar un papel importante en la reducción de los gases de efecto invernadero y la amenaza que estos representan para el cambio climático. Por lo que es importante, entonces, que el sector de la industria de la construcción intervenga y trate de usar materiales que para fabricarse requieran o muy poco combustible fósil o eviten el uso de estos combustibles fósiles en su producción. Entre los principales gases de efecto invernadero, el que más preocupa es el dióxido de carbono por su impacto en el cambio climático. De acuerdo con la OSC, las concentraciones de CO2 en la atmósfera ha aumentado por la actividad humana, fundamentalmente por el uso de los combustibles y la deforestación. Se señala que las concentraciones actuales de CO2, de CH4, metano, de N2O, óxido nitroso, exceden sustancialmente el rango de concentraciones en los testigos de hielo de los últimos 800,000 años. Y hay un incremento importante en las concentraciones en la atmósfera de este CO2. La industria de la construcción incluye varias fuentes de contaminación que se pueden enmarcar en los distintos aspectos e impactos ambientales propios del sector económico y que modifican el componente abiótico de los ecosistemas, es decir, el suelo, el aire y el agua. En relación con las consecuencias de estos diferentes impactos ambientales, algunos estudios han mostrado un importante número de casos de estos efectos negativos en el ozono, principalmente relacionados con el sistema respiratorio, como son problemas en función pulmonar, crecimiento en el número de personas asmáticas, incremento de visitas a urgencia y los ingresos hospitalarios por problemas respiratorios. El objetivo del presente trabajo fue investigar las emisiones en kilogramos de CO2 equivalentes para la construcción de un pavimento de carpeta asfáltica del fraccionamiento Puente Real en Ciudad Obregón, Sonora. Este pavimento es de 5 centímetros de espesor, tiene un área total en el fraccionamiento de 128,049 metros cuadrados y utilizamos la metodología de ACV y el CIMAPRO 9.0. Se consideró como el objeto del estudio funcional la unidad funcional de 1 metro cuadrado, habíamos comentado, 5 centímetros de espesor, con una estructura de la subrasante de 20 centímetros y una subbase de 20 y una base de 15 centímetros. La hipótesis que nos planteamos fue que
Las emisiones en kilogramos de CO2 por cada metro cuadrado que se producen en el proceso constructivo de la carpeta asfáltica se encuentran dentro del rango entre 10 y 25 kilogramos, ¿sí?, de CO2 por cada metro cuadrado. Para desarrollar el estudio, utilizamos la metodología del ACB hasta la fase de la construcción, es decir, de la cuna a la puerta, eliminando las etapas de uso y de disposición final. A continuación se muestra la metodología y el software CIMAPRO 9.0. La metodología para llevar a cabo este proyecto iniciamos principalmente con el trabajo de maestros investigadores del Instituto Tecnológico de Sonora, del Departamento de Ingeniería Civil y la participación de un alumno. Para los cálculos y obtención de resultados preliminares, utilizamos una hoja electrónica de Excel. Las fuentes de información fueron trabajos anteriores relacionados con el proyecto, tales como tesis, artículos, revistas científicas, bases de datos del gobierno mexicano, bibliografía electrónica en general. La metodología fue primero seleccionar y definir el alcance del estudio. En este caso fue el proyecto de pavimentación del fraccionamiento Puente Real. La investigación documental sobre trabajos previos a la huella de carbono, sobre todo en todo aquello relacionado con la industria de la construcción. La definición de un marco metodológico. La determinación de la estructura del pavimento y las cantidades de obra de cada una de las etapas. La selección de la maquinaria adecuada para este proceso constructivo. La determinación del consumo de combustibles en cada etapa o en cada capa de la pavimentación. También una revisión documental sobre las metodologías para determinar la huella de carbono, el análisis y la selección de la metodología del ACB, el análisis y la selección de la herramienta para la determinación de los gases de efecto invernadero, principalmente lo relativo al CIMAPRO o el software adecuado. La definición de un diagrama del sistema producto, la determinación de las cantidades de obra en la unidad funcional, la selección de la biblioteca del CIMAPRO que íbamos a utilizar, después el uso del software CIMAPRO, ver los resultados que nos entregó y hacer el análisis y llegar a las conclusiones correspondientes. Las etapas más comunes para el análisis del ciclo de vida son la extracción, el transporte, la fabricación, de nuevo el transporte, la construcción, el uso, mantenimiento, demolición y fin de vida. En nuestro caso solamente llegamos hasta la construcción, eliminando uso, mantenimiento, demolición y fin de vida. El esquema o la figura del sistema producto que hicimos fue el ingreso de materias primas y las energías que se utilizaron en la producción de las mismas. Dentro de las materias primas contemplamos el riego de liga, la carpeta asfáltica, utilizamos también los materiales de subbase, de base, la energía que ocupábamos en la transportación y todo ello para lograr la producción de 1 metro cuadrado. El resultado en el análisis tenía que ver con las emisiones que se producen en 1 metro cuadrado. En el esquema que nos arroja el software CIMAPRO nos aparecen los diferentes porcentajes en los que intervienen cada una de las diferentes etapas del proceso constructivo. Y se encontró que la que más aportaba era la subbase con un 36% y luego la base con un 29.67%. Donde menos aportaban, podemos decir relativamente, eran las otras etapas que anduvieron cerca del 11% cada una de ellas. Al mismo tiempo podríamos observar cuáles eran los diferentes componentes que aportan a cada una de esas etapas. Encontramos también en la siguiente gráfica, observamos también las categorías de impacto dentro de las que destacan. La primera, el calentamiento global,
La segunda que tiene que ver con el agotamiento de el ozono estratosférico. También la radiación ionizante. Tendríamos también otra categoría que tiene que ver con la formación de partículas finas. Tendríamos también la formación de ozono. Entonces tenemos una serie de elementos aquí de categorías, ¿no? La de nuestro estudio tiene que ver con el primero, global warming, que tiene que ver con el calentamiento global. Aquí podemos observar que la etapa que más contribuye, como decíamos ahorita, es la etapa de la subbase. También podíamos observar en las diferentes categorías cómo son las componentes. Por ejemplo, el calentamiento global sí se compone pues de las 5 diferentes etapas. Cada una de las diferentes etapas, como vimos desde el principio del mapa, podríamos decir que cada una de las diferentes etapas son los componentes en cuestiones de cambio climático, ¿no? Otra de las que se observa que también se vuelve relevante es la que tiene que ver con la radiación ionizante. Y aquí se puede observar que en esta línea gris, en esta barra gris, sigue siendo la que más importa o es más importante, es la subbase. Los resultados finales que tuvimos fue que en calentamiento global obtuvimos 13.628 kilogramos de CO2 equivalente por cada metro cuadrado. Habíamos dicho el área pavimentada eran 128,000 metros cuadrados. Por lo tanto, las emisiones totales del fraccionamiento están en el orden de 1.745.000 kilogramos de CO2 equivalentes. En toneladas serían 1.745 toneladas de CO2. ¿Cuáles son las conclusiones a partir de estos resultados? Bueno, seguimos resaltando cuáles son los componentes que más aportan. Establecimos que era la base y la subbase, con un 36,73 y un 29,67. Y en cuestiones, en una subetapa, el consumo energético representa el 21.69 de estos valores. Se resalta también que las emisiones de CO2 relacionadas andan en el 13.5 kilogramos de CO2, que están dentro del rango de la hipótesis que nos planteábamos, que estaban entre 12 y 15 kilogramos de CO2 por cada metro cuadrado. Había otras categorías, como la que tiene que ver con radiación ionizante, están por el orden de 1 kilogramo, y la que más aporta para ese componente es la etapa del riego de liga. Si comparamos en cuestiones de kilogramos, podemos decir que de los 13.628 kilogramos de CO2, la subbase aporta 5 y la base aporta 4.0 kilogramos de CO2. En cambio, la radiación ionizante anda en el orden de 2.58 kilogramos. Este proyecto fue realizado gracias al apoyo de PRODEP y para el fortalecimiento del cuerpo académico 50 del Instituto Tecnológico de Sonora, a quienes agradecemos el apoyo, y de la misma manera a los fraccionamientos residenciales que pudieron hacer, en este caso específicamente, Puente Real, que nos apoyó en este tipo de trabajos. Aquí están nuestras referencias. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes.